Bienvenidos a nuestro podcast Informateando. En el episodio de hoy exploraremos el origen del periodismo en Colombia con especial enfoque en la radio, un medio de comunicación que ha dejado una huella imborrable en nuestro país. Acompáñanos en este recorrido por el pasado. Pepito, mi corazón. XERPM FM 103.3. Para entender el origen del periodismo en Colombia, debemos retroceder en el tiempo hasta la década de 1800, cuando Colombia empezaba a consolidar su independencia y a experimentar el surgimiento de sus primeros medios de comunicación. Fue en ese contexto que el periodismo comenzó a tomar forma en nuestro país. Siendo la prensa escrita el primer medio en consolidarse, los periódicos se convirtieron en un instrumento clave para informar a la población, abordando temas políticos, sociales y culturales. Uno de los periódicos más destacados de esta época fue El Independiente, fundado en 1821 por Francisco Antonio Sea. Este periódico se convirtió en un referente en la lucha por la independencia de Colombia. Sin embargo, no fue hasta la década de 1920 cuando la radio hizo su entrada triunfal y revolucionó la manera en que se difundían las noticias. Transmite para ustedes la voz de la Víctor, decana de la radiodifusión colombiana, HJCI, 970 kilociclos desde Bogotá, República de Colombia. Y fue desde 1923, gracias a los radioaficionados, quienes introdujeron los primeros receptores transmisores al país, se dio inicio a la radiofusión, creada por Víctor Amortegui y Elías Pelet a través de la Ley 31, para que así oficialmente se creara la dependencia de comunicaciones en Colombia. 6 años más tarde se creó la primera emisora nacional, la HJN, cuyo fin era educativo y tenía como lema la cultura del mundo al oído de los colombianos. Y en ese mismo año nace La Voz de Barranquilla, abriendo paso a otras emisoras como Emisora Atlántico y La Voz de la Patria. En Barranquilla, La Voz de Barranquilla, 760 kHz, HJAJ, frecuencia básica de RCN, la radio de Colombia. A lo largo de la historia han surgido diversos referentes en Latinoamérica que impulsaron el ejercicio del periodismo radial en Colombia, como Héctor Álvarez Guevara, quien fue pionero en la producción y dirección de programas radiales en el país, Hernán Peláez Restrepo, que con su estilo particular ha ido dejando una marca en la cobertura de eventos deportivos, y Alberto Lleras Camargo, fundador de la emisora HJCK Radio Bogotá, con la cual dejó una huella en el campo cultural y de opinión. Compañía Colombiana de Seguros. Están ustedes escuchando la emisora HJCK El Mundo en Bogotá, 1160 kilociclos, frecuencia modulada 91.3 megaciclos. Para ahondar un poco más en el tema, tenemos con nosotros a la enfermera María Mercedes Camargo Rueda, quien desde su experiencia nos compartirá algunos datos sobre la evolución de la radio en Colombia. Así que bienvenida. Muchísimas gracias. En cuanto al tema de la radio, ¿usted conoce algún hecho histórico que haya dejado huella en la trayectoria de este medio? No sé si la trayectoria, pero sí el nacimiento de la radio en este país. Según la historia, la radio ya existía en otros países, pero su auge en Colombia se aceleró por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, principalmente con la llegada del expresidente Enrique Olaya, quien en su momento trajo conocimiento de este tema de los Estados Unidos. Así, a través de las emisoras, las personas pudieron conocer lo que sucedía en el país,
porque precisamente en ese tiempo estaba ocurriendo la guerra contra Perú. Es decir, que el periodismo de la radio jugó un papel importante, fundamental en esta época. Muy interesante estos datos que nos acaba de compartir. Ahora bien, sabemos que la comunicación periodística, no solo en el campo de la radio, sino a nivel general, consiste en recolectar, verificar y presentar una información relevante para el público de manera objetiva, pero desde su perspectiva, ¿qué tan objetiva ha sido esta labor en el país? ¿Qué tanta influencia puede tener en el público? Pues hay que tener algo claro, y es que a lo largo de la historia los medios de comunicación han sido manejados por partidos políticos, los cuales los usan a su antojo, a veces de manera evidente y otras no tanto, pero finalmente lo hacen para tratar de manipular lo más posible a favor de sus planes. Actualmente la radio en Colombia no es tan relevante como otros medios, pero años atrás para muchos era la única forma que tenían para estar informados, y es igual a lo que sucede ahora. Muchos se quedan con lo primero que ven o escuchan por parte de los periodistas, pero eso se vuelve importante de manera en que se le dan a conocer los hechos, ¿o no? Totalmente cierto lo que usted comenta acerca de cómo dar a conocer los hechos. Aquí entra esa parte de informar e interpretar, que hay que tener en cuenta que no es lo mismo, aunque ambas deben ser manejadas con responsabilidad. Sí, para quienes no lo saben, informar se trata de dar a conocer un hecho como tal, pero interpretar va más allá, pues consiste en darle forma a esa información y entregársela al público de una manera que pueda comprenderla mejor, según sus realidades, pero guardando ese cuidado de no hacer comentarios que puedan influir en sus opiniones. Exacto, recuerdo programas de radio como los de Ventura Díaz, en donde sus presentadores eran realmente buenos. De esos que obviamente tienen su posición frente a algo y quizás algunas veces no podían disimular, pero generalmente dejaban esa libertad para que fuésemos nosotros los oyentes quienes creáramos nuestra propia versión de los hechos. No voy a decir que antes no veía la manipulación, porque ya lo mencionaba anteriormente. Sin embargo, hoy en día vemos cómo las decisiones más importantes de nuestra nación son tomadas a base a lo que los medios de comunicación determinan. Hay mucha información falsa u oculta que si se dieran a conocer como de verdad son, quizás muchas cosas cambiarían. De acuerdo a lo que usted nos comenta, se podría decir que se han perdido los rasgos más importantes del periodismo. A mi parecer, sí, porque considero que las características imprescindibles son la ética, la objetividad, el verificar la veracidad de la información, y ya todo eso se ha perdido o son muy pocos los que quedan. Muchas gracias, señora María. Para nosotros es muy valiosa su opinión y su participación en estos espacios que nos permiten conocer un poco más sobre el mundo de la comunicación, el periodismo, no solo a nivel nacional, sino internacional. Así es, Tania. En este episodio exploramos acerca de los inicios de la radio y cómo ha ido transformándose el periodismo radial a través de los años. ¿Será que en vez de evolucionar ha ido retrocediendo en cuanto a la calidad de la información? ¿O desde la perspectiva de quienes nos escuchan, todo ha cambiado para mejor? Déjenos sus opiniones en los comentarios y seguiremos conversando de este tema en un próximo episodio de nuestro podcast Informateando. Recuerden, la historia de los medios de comunicación continúa y ustedes son parte de ella. Hasta la próxima.